Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio del domingo 13 de junio de 2021 y vamos a iniciar con oración como siempre. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, la bendición que nos das de poder reunirnos una vez más a través del internet, a través de estos medios electrónicos que han venido a ser de tanta ayuda y bendición para poder seguir siendo edificados en tu palabra en estos tiempos de pandemia. Te agradecemos, Señor, por el esfuerzo de cada hermano que participa para que esto pueda ser posible. Y te pedimos, Señor, que tú dirijas nuestro servicio y nos permitas hacerlo para tu gloria, dándote honor en todo lo que hacemos y sirviéndote como es digno de ti. Guárdanos y ayúdanos a servirte fielmente, dándote la gloria y la honra en nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Les pido que por favor me acompañen en sus Biblias a Malaquías capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún no las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bien, es tiempo de unas alabanzas a nuestro Dios, así que alabemos juntos a nuestro Padre.
haya cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al rey. El rey ya viene, el rey ya viene. Yo oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Togas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. El rey ya viene, el rey ya viene. Oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. El rey ya viene, el rey ya viene. Yo oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El rey ya viene, el rey ya viene. Jesucristo ya viene por mí. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día yo pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú en mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como a tu Hijo me tienes, Señor, siempre
siempre morando en un mismo amor. Oh Rey de gloria, del triunfo al final, guíame al cielo a morar en tu hogar. Luz de mi alma, mi dueño y Señor, en vida o muerte, sé tú mi visión. Luz de mi alma, mi dueño y Señor, Rey de los cielos, tesoro mejor. Rey de los cielos, tesoro mejor. Bien, hermanos, pues vamos ahora a darle la gloria a nuestro Señor. Vamos a orar por las necesidades de la iglesia. Ustedes saben que hay muchos problemas, muchas situaciones de familia, muchas situaciones de trabajo, de salud. Así que vamos a orar por algunas de estas peticiones. Obviamente no las podemos incluir todas ellas, pero el Señor las conoce, así es de que oremos a Él. Padre, te damos gracias, mi Dios, por la bendición de poder confiar en ti, de poder saber que tenemos un Dios en los cielos que está al pendiente de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestros dolores. Y Señor, con esa confianza es que venimos a ti a pedirte, Padre, que tengas misericordia de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están pasando por momentos de dolor, de tristeza, de angustia, por aquellos que no tienen trabajo, Señor. Te pedimos de manera muy especial también por la salvación de algunos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos que no te conocen y que viviendo como vive el mundo han dañado sus vidas de manera difícil, creando problemas que los han lastimado, que los han dañado. Te pedimos de manera muy especial por los hermanos Jaimes, por nuestro amado hermano Tito, su hermano el pastor Pedro, y también por sus hermanos Gloria y Fernando que no te conocen. Ten misericordia de ellos, tú sabes la situación que están viviendo, los problemas que hay al interior de esta familia. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de ellos, que perdones, Señor, lo que se ha hecho de manera incorrecta, que traigas salvación para aquellos que aún no te conocen, que, Señor, tú toques corazones y permitas que las cosas se puedan hacer de una manera correcta. Te rogamos también por la familia Zambrano Arias. Tú sabes lo que hay al interior de este matrimonio, tú sabes los problemas también para los hijos, y te pedimos, Señor, que tú traigas salvación a esta pareja, a este matrimonio, a sus hijos, que te puedan conocer y que puedan hacer las cosas como a ti te agrada. Te rogamos también, Señor, que tengas misericordia de Denise, de Pedro Ramírez, de Diego Hernández, de su mamá Gina, Señor, estas personas que aún no te conocen, que tú pongas cerca de ellos quien les predique y les hable de tu palabra, les lleve tu evangelio, toca sus corazones y permite que ellos puedan anhelar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero sobre todo, Señor, el obedecerte, el glorificarte, el exaltarte a ti. Te rogamos, Señor, que
tengas misericordia también de los familiares de nuestra hermana José, que viven al lado de donde se incendió esta fábrica. Y gracias porque tú les guardaste. Te ruego, Señor, que en estos momentos de, pues quizás una mayor sensibilidad, se puedan volver a ti de todo corazón, puedan reconocer la fragilidad de sus vidas y que puedan saber que en cualquier momento tú nos puedes llamar a cuentas. Permite que ellos se puedan arrepentir, que puedan volverse a ti de todo corazón y que puedan entender su necesidad de ti. Da sabiduría a nuestra hermana José para predicarles de tu palabra y permite que puedan ellos reconocer su necesidad y aceptar a tu Hijo Cristo Jesús en su corazón. También, Señor, te pedimos por la salvación de la hija de nuestra hermana Marlene, de los demás familiares de nuestra hermana Josefina, de los hijos y los nietos de nuestra hermana Carmen. Tú sabes, Señor, la situación de vida de cada uno de ellos, qué es lo que han hecho, cómo han vivido, y qué pecados han cometido, de qué cosas necesitan arrepentirse. Y Señor, tú sabes de qué manera puedes tocar sus corazones para hacer que se vuelvan a ti. Te pido que tengas misericordia de ellos y que permitas que encuentren paz y refugio en ti, que te busquen de todo corazón, Señor. No permitas que se pierdan, no permitas que vayan a la condenación, sino que te insistimos una vez más, Señor, te rogamos por su salvación, sabiendo que conforme a tu misericordia tú se las concederás. También, Señor, queremos pedirte por la salud de nuestra hermana Chabelita, pidiéndote que le fortalezcas, que le ayudes, que le bendigas, que permitas que pueda estar con bien, que ella, a pesar de, pues, de su edad, a pesar de los diferentes achaques y problemas que ella tiene, pues que no sufra, Señor, que pueda estar tranquila, que pueda estar en paz. Bendícela, fortalécela, dale sabiduría a sus hijos para cuidarla, para atender de ella. Y también te pedimos por la salvación de aquellos que aún no te conocen, de los muchos hijos que tú le diste a nuestra hermana. Te pedimos también por la salud de Mariano Villalba con este cáncer, Señor, en sus huesos. Ten misericordia de él, permite que pueda él y su familia te puedan conocer también, Señor, y poner su confianza en ti, sabiendo que tu voluntad es perfecta, aún en las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Te rogamos también por la salud de la mamá de nuestra hermana Mónica. Permite, Señor, que ella pueda acercarse a ti, buscarte de todo corazón y hallar en ti su refugio, su confianza, su fortaleza, sabiendo, Señor, también que tú has de hacer tu perfecta voluntad en su vida. Te rogamos también, Señor, por los trabajos de los diferentes hermanos. Tú sabes los problemas que hay, algunos que no tienen trabajo, algunos que gracias a tu misericordia lo han conseguido, otros que están enfrentando diversas circunstancias difíciles en sus labores. Te pido, Señor, de manera muy especial por mi hermano Beto, por este trabajo, Señor, que le has dado, que pues ha resultado tan complicado para él y para su esposa, y te pido que les bendigas, que les fortalezcas y que permitas que la situación se pueda regularizar pronto para que todo pueda estar bien y que tú les sigas proveyendo conforme a tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Permite que pues estos problemas, estas situaciones se puedan resolver de una manera satisfactoria, pero sobre todo, Señor, que nosotros estemos confiados en ti, dándote la gloria y la honra, porque sabemos que tú estás al control de todo esto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues sigamos alabando a nuestro Dios y después la predicación de su palabra. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz?
Él ha dado muestras de sus grandes maravillas, puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar, la más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad. Por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido yo. Creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad. Y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido yo. Creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido yo. Creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios.
Dios. A ti te alabo, a ti te honro, a ti mi alma alaba. Precioso Salvador, Señor de señores, Hijo de Dios, Príncipe de paz. Gloria y honra, adoración te doy hoy y por siempre solo a Cristo divino, Hijo unigénito, gran Creador y fiel sostén, siempre de amarte, siempre servirte, mi gozo, mi corona y bien. Mi gozo, mi Buenos días, hermanos. Vamos a nuestro pasaje del día de hoy. Estamos en la primera epístola del apóstol Juan. Estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a ver los versículos del 13 al 15. En el mensaje de hoy, el apóstol Juan nos sigue hablando del antagonismo que hay entre el amor y el odio. Este antagonismo se encuentra dentro del corazón de una persona que se hace llamar a sí misma como cristiana. En nuestra naturaleza caída, hermanos, tenemos que luchar con el pecado a pesar de ser creyentes. Y uno de esos pecados que se ha arraigado en el corazón de muchas personas es el odio. Juan en este mensaje empieza a hablarnos sobre el odio que el mundo practica y muy especialmente sobre el odio que en particular el mundo tiene
hacia aquellas personas que nos hemos rendido a Cristo. Un verdadero cristiano manifiesta su fe en Cristo siendo amoroso, pacífico, perdonador y cuidadoso. Los cristianos son aquellos quienes obedecen las palabras de Jesús, que se sacrifican a sí mismos por los demás. Son personas mansas, personas bondadosas, que bendicen y oran por los demás. Ahora bien, la sabiduría común nos dice que no es natural que el mundo nos odie en esas actitudes que tenemos para todas las personas. Más bien, pensamos que la gente odia a aquellos que los abusan, a aquellos que les roban y que les maldicen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los cristianos somos tan odiados? El origen de este odio del mundo está en su ignorancia de quién es Dios y quiénes son ellos. Las personas tienen la percepción de que efectivamente hay un Dios del que todos dependemos, pero al que no todos conocemos. Dios, para el mundo inconverso, es un ser que tiene la obligación de sustentarles todos sus deseos, independientemente si esos deseos son pecaminosos o no. El mundo quiere que Dios le dé salud, le dé riqueza, que le satisfaga todas sus necesidades y que les dé toda la felicidad que creen que se merecen. Y dentro de esos pensamientos egoístas, las personas mundanas piensan que ellos son justos delante de Dios. Las personas suelen formarse una opinión positiva de ellas mismas. Piensan que hacen buenas obras que les son agradables a Dios. Se alaban a sí mismas y piensan que tienen un corazón de oro porque son buenos y bondadosos con los demás. Están seguros que su entrada al cielo es innegable y que si realmente existe un infierno, ellos están muy alejados de ese destino. Y es precisamente cuando la conciencia del incrédulo está más que convencida de su bondad, que tú, hermano, que eres un buen cristiano, te acercas a esa persona y le dices que toda esa integridad de la que presume es basura delante de Dios. Que sus buenas obras solamente son trapos de inmundicia para Dios. Y que debe reconocer que hay maldad dentro de su corazón y que si no se arrepiente, está bajo la ira de Dios. Entonces esa persona te empieza a ver como una amenaza por su ficticia tranquilidad que está siendo amenazada por ti. Le estás haciendo dudar de la seguridad que tenía y que le hacía vivir cómodamente. Esa persona siempre pensó que estaba haciendo las cosas bien y tú te atreves a cuestionarle y decirle que es una persona desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, es obvio que tu hermano no le eres agradable a esa persona. El mensaje del Evangelio siempre ha sido desagradable para los impíos, porque es antagónico, hiriente, porque produce resentimiento y vergüenza. Y no solamente son tus palabras las que les parecen ofensivas, sino que con el testimonio de tu propia vida de cristiano le estás exhibiendo ante los demás esa forma equivocada que tiene de vivir. Así que no solamente le eres desagradable a esa persona, sino que le eres odioso. El mundo está cegado e impulsado por las tinieblas y por consiguiente aborrece la luz. Esto lo dijo el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 3, versículo 20. Y puesto que Jesús
es la luz y el mundo odia a Jesús, y al hacerlo está odiando a Dios. Y desde luego también odia a aquellos que nos hemos sometido a Él y que le obedecemos. Así que el vivir en la luz es ser blanco del odio del mundo. Jesús nos advirtió de este aborrecimiento del mundo cuando Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahora Juan, en este mensaje, nos habla del consuelo del amor que los verdaderos creyentes debemos tener ante el odio del mundo. Pues ahora nosotros pertenecemos a una familia en la que todos somos iguales, en donde el amor es la marca distintiva de cada uno de los miembros de esta familia. Pero hay un problema adicional, hermanos. Cuando el pecado del odio está aún dentro de esa familia de amor. El propósito de este mensaje, hermano, es que analicemos si a pesar de nuestros conocimientos de la Biblia, si a pesar del servicio que le estamos haciendo a la iglesia, si a pesar de nuestras oraciones, de nuestras alabanzas a Dios, verdaderamente el amor de Cristo mora en nosotros. Vamos a leer el pasaje, hermanos, y hacemos una oración. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos en este día que escudriñes nuestros corazones para que nosotros mismos veamos si hay maldad o hay rencor hacia alguna persona en especial. Sabemos que el amor es la manifestación de que somos hijos tuyos, pero también sabemos que el pecado, como dijo tu apóstol Pablo, aún mora dentro de nosotros. Y es posible que haya odio en contra de alguna otra persona. Límpianos, Señor, de esa maldad y crea un corazón en nosotros como el de tu amado Hijo Jesús, quien perdonó y amó aún a aquellos que le maldecían, y que sea el amor de tu Hijo manifestado en nuestras vidas. Y que este amor sea el que muestre que efectivamente te pertenecemos. En nombre de tu amado Hijo oramos. Amén. Vamos a continuar con el tema del mensaje anterior. Hoy vamos a ver en este pasaje el contraste entre los que aman y los que odian. Primero vamos a ver en el versículo 13 y la primera parte del versículo 14 a los que aman. Juan dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Recordemos que en esta epístola Juan comúnmente se dirige a sus lectores como hijitos, pero en este versículo les nombra como hermanos
lo que nos indica que en lo que le está diciendo se está poniendo en la condición de condiscípulo, o sea, de algo que los afecta tanto a sus lectores como a él. Es decir, si les está hablando que el mundo los aborrece, también él se está incluyendo dentro de esos que son aborrecidos. La palabra mundo tiene varias aplicaciones en las Escrituras, pero en el Nuevo Testamento comúnmente se utiliza para referirse a la humanidad que habita en la tierra. En los escritos del apóstol Juan, la palabra mundo es presentada como algo que es hostil a Dios y hace referencia a la humanidad que no está redimida, es decir, al reino de Satanás que es opuesto al reino de Dios. Por eso dice Juan que este mundo está bajo el mando de Satanás y aborrece a los que siguen por el camino de la justicia. Pues esa conducta correcta es una acusación a la mala conducta de esa humanidad que no está redimida. Ahora Juan les advierte que no deberían extrañarse si ese mundo los aborrece, porque eso es lo que el Señor les dijo que deberían esperar del mundo. Él dijo en Juan capítulo 17, versículo 14, que el mundo los aborreció porque no son del mundo. Jesús les advirtió sobre esta actitud hostil del mundo hacia ellos. Así que no deben extrañarse de ese odio, porque para el apóstol Juan es obvio que la luz es aborrecida por las tinieblas, que los que aman con la energía de Dios son odiados por los que niegan el amor. La palabra aborrecer indica un desprecio del mundo hacia una persona que es seguidora de Cristo. Es una hostilidad extrema hacia la persona que le ha creído. Es un sentimiento complejo de un mundo que es incrédulo y que llega inclusive a incluir la ira, el temor, el disgusto, la enemistad, el rencor, el desprecio y una mala voluntad junto con el deseo de perjudicar a esa persona. Pero en lugar de horrorizarse por la oposición del mundo, los creyentes en realidad deberían esperarla, porque el mundo no tiene nada en común con el reino de Dios. Y las vidas de los justos están reprendiendo a la vida de los impíos. Recordemos que en el aposento alto Jesús prometió que el mundo los aborrecería. Él les dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Si el mundo realmente nos amara, hermanos, entonces sí tendríamos de qué preocuparnos. Pero el odio del mundo para el cristiano inclusive debe ser motivo para nosotros de gozo. Porque como el mundo odia a Cristo, su odio hacia nosotros es una muestra de que nosotros le pertenecemos a Dios. El odio es uno de los frutos de la carne de los no redimidos. Entonces no debería sorprendernos que los cristianos seamos aborrecidos. Lo que sería de extrañarse es que si el mundo nos amara, el mundo no nos acepta, porque el sistema de valores del mundo va en contra de la verdad de Dios. Esto es un principio básico en la vida humana, que la maldad
aborrece a la justicia, y esto explica por qué el mundo aborrece a los creyentes. La vida justa del cristiano siempre pone en evidencia la maldad del incrédulo. Este se resiente de ser puesto en evidencia y en lugar de cambiar su malvada conducta, trata de destruir aquello que lo pone en evidencia. Hermano, el mundo rechaza a los cristianos porque no conoce a Dios y no se da cuenta que el amor de un creyente solamente está manifestando que la presencia de Dios está en él. Del mismo modo, el cristiano no puede amar al mundo y conservar al mismo tiempo el amor de Dios. De igual modo, el mundo no puede menos que odiar a los cristianos. Sin embargo, hermanos, permanecer en Cristo, a pesar del odio del mundo, tiene una promesa. Jesús dijo en Mateo 10, capítulo 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Juan nos lo dice claramente a continuación. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Un auténtico creyente puede estar seguro de su perseverancia ante la evidencia de su vida que le ha de dar la seguridad que tiene de su salvación. Este pasaje nos recuerda lo que el Señor había dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24, que dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, pasar de muerte a la vida en sentido espiritual equivale simplemente a que hemos nacido de nuevo. Esto se refiere a nuestra experiencia de nuestra conversión. Juan pone como prueba evidente de que esa experiencia de salvación se ha llevado a cabo en todos ellos, en quienes el amor fraternal dado por Dios se halla en sus corazones. El apóstol dice, nosotros sabemos, es decir, es algo conocido, es algo real, es algo que se ha llevado a cabo. El estado espiritual de ellos había cambiado. Era como si literalmente ellos hubieran sido transportados de un lugar de tinieblas a otro de luz, del reino de Satanás al reino de Dios, de un estado de muerte a un estado de vida. Pablo escribió en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Fue el Señor el que nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz de su reino. Es decir, que hemos pasado de muerte a vida. Es una expresión muy gráfica que describe el paso del mundo, del odio y la muerte, al reino o dominio del amor y la vida. En el texto hemos pasado, el verbo está expresado en tiempo perfecto, lo que significa que es un hecho completo con resultados que continúan. Es decir, es un hecho consumado cuyos efectos permanecen en la vida de la persona. Es un traslado de esa persona de una vida de odio y de muerte a una vida de amor.
es sencillamente la transformación de un incrédulo a una vida regenerada. Y la evidencia de ese traslado de un pecador a llegar a ser hijo de Dios es precisamente manifestado por el amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. La prueba de que una persona posee la vida eterna es que tiene amor a sus hermanos. Este amor fraternal es la evidencia. No es la base de la vida espiritual. O sea, no hemos sido regenerados porque amamos, sino porque hemos sido regenerados, ahora amamos. Y es, además, la forma más segura de que el mundo inconverso pueda identificar quiénes son realmente los discípulos de Cristo. El amor que tenga un creyente por los otros creyentes ha de asegurar a toda persona, particularmente a los inconversos, si la fe de esa persona es auténtica. Juan enseña que el pasar de la muerte a la vida es una realidad presente. El creyente ya ha participado de las bendiciones de la salvación por medio de su fe, por medio de su obediencia a los mandamientos de Dios, de tal forma que sigue gozando de tales bendiciones. La prueba de esta realidad se revela en cuanto a que el creyente está amando a los hermanos. El amor de nuestra parte es la evidencia de nuestra justificación, es la señal de nuestra regeneración. Porque como nadie ama sinceramente a sus hermanos, a menos que esté regenerado por el Espíritu de Dios, entonces podemos concluir correctamente que es el Espíritu de Dios quien mora en todos nosotros, lo que nos impulsa el que nos amemos los unos con los otros. Sabemos que Dios nos ha llevado de la muerte a la vida, porque Él, por medio de su gracia, nos ha hecho hijos del amor y ha suscitado en nosotros ese amor fraterno. Y porque ahora pertenecemos firmes en ese amor. Un creyente ha pasado de muerte a vida y la prueba de esto es que odiaba al pueblo de Dios cuando formaba parte del sistema mundano, pero ahora que pertenece a Dios, los ama. La seguridad de la salvación se muestra en ese amor continuo que hay entre los hermanos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero Dios nos dio vida para creer en nombre de su bendito Hijo Jesucristo. También lo dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 5. Y ahora Juan les recuerda a sus lectores que ellos deben mostrar ese amor que ahora tienen, a pesar de que son objetos del odio del mundo. El amor que tengan por los hermanos es la mejor evidencia que el amor que ellos pudieran tener por el mundo pecador. Porque si uno ni siquiera está capacitado para amar a sus propios hermanos, bueno, ¿cómo puede esperarse que amemos a los hijos del mundo? Es el odio entre creyentes lo que es anormal. Y el apóstol les previene en contra de ello. Lo natural en el hombre es el egoísmo, el amor a sí mismo. Pero el amor a los demás es la prueba que se ha superado esa inclinación que nos es
muy natural. Esto es una verdad en todos los que aman. Pero, hermanos, hay otro grupo de personas que, siendo creyentes, no manifiestan ese amor que realmente tiene una persona que ha sido regenerada. Estos son aquellos en los que, diciendo que son cristianos, todavía hay odio en su corazón. Y con eso entramos a la segunda parte del mensaje. Los que odian. La segunda parte del versículo 14 y el versículo 15. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Al hablarnos de la falta de amor de una persona hacia otra, Juan tiene en mente no solo a la gente que está fuera de la iglesia, es decir, al mundo inconverso, que puede odiar y puede seguir persiguiendo a los cristianos. Pero Juan tiene en mente también a personas que dentro de la iglesia su falta de amor hacia sus hermanos está demostrando que no son creyentes verdaderos. El apóstol Juan seguramente quiere mostrar la certeza de que el que no ama a los hermanos no es cosa que carezca de importancia, sino que en ello, de la misma forma que se identifica a una persona que ha sido regenerada a través de su amor, de la misma forma se está evidenciando lo contrario de aquellos que niegan su amor, a quienes naturalmente deberían de amar. Cuando falta la evidencia del amor, es señal de que la comunión con Cristo de esa persona ha sido interrumpida. El apóstol Juan dice en el capítulo 4, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esa persona es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice el apóstol, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, si dijimos que el que ama ha pasado de muerte a vida, quizá podríamos decir lo opuesto del que no ama, es decir, que ha pasado de vida a muerte. Pero la realidad no es así, hermanos. Nadie que ha sido introducido en el reino de la luz puede regresar al mundo de las tinieblas. No hay retroceso en el camino de la salvación. Entonces, Juan nos dice que la persona que no da evidencia de amar a sus hermanos, esa persona todavía está en la esfera de la muerte. Y esa persona nunca ha salido de ahí. La vida eterna no se pierde, pero no puede permanecer donde nunca ha estado. Los incrédulos son aquellos que no aman, son los que permanecen en tinieblas, son los que están en la muerte, son los que están bajo la ira de Dios. Y de la misma manera que el amor manifiesta la vida eterna en el sujeto que ama, el odio manifiesta la muerte espiritual en aquel que está odiando. Recordemos que nuestra condición anterior, dice Efesios capítulo 2, versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira, porque en pecado fuimos concebidos, dijo David en el Salmo 51. Y que por lo tanto esa es la condición natural de todo ser humano hasta que Dios en su gracia nos dé esa vida que anhelamos. Pero si no fuera así,
esa condición natural de un inconverso de muerte espiritual, siendo agravada por sus pecados actuales a los que su vieja naturaleza le inclina, hace que permanezca ahí, en la muerte espiritual. Y esto será así hasta que llegue a la muerte física, a no ser que antes haya recibido a Cristo por fe. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Según vimos en el pasaje anterior, si una persona que se cree salvo está aborreciendo a alguien por cualquier motivo, es como si estuviera deseando que estuviera muerto. Entonces el apóstol Juan nos dice que esa persona permanece en muerte todavía. La muerte espiritual, si no hay arrepentimiento, finalmente acabará en la condenación eterna. Esta es la condición de todos los inconversos que por su naturaleza están condenados a la muerte eterna. Pero en este caso, Juan no está haciendo referencia a su estado futuro, sino al presente. El que aborrece o no ama a su hermano no puede en ese su estado actual gozar de permanencia en él de la vida eterna. Alguien que no ame a un verdadero hijo de Dios no puede pretender ser cristiano, porque la Escritura dice que el que no ama permanece en la muerte, es decir, es alguien que siempre ha estado espiritualmente muerto y así es como seguirá estando. Así como el amor es la evidencia de una persona regenerada, el no amar a un hermano es la señal de que está muerto a la gracia y de que no tiene una real comunión con Dios. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahora Juan nos vuelve a recordar la gravedad de que alguien tenga odio en su corazón hacia una persona. Juan dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Jesús dijo que el que odia al hermano ya ha cometido homicidio en su corazón e indicó que el castigo del odio era el mismo que el del asesinato. La cuestión no está tanto en lo que hayas hecho, sino en lo que quisiste hacer o en lo que habrías hecho si hubieras tenido la libertad de hacer lo que te placía. Esta es la razón por la cual Jesús equipara el odio con el asesinato. A los ojos de Dios, el odio es equivalente moral del asesinato. Y si lo dejamos sin refrenar, finalmente conducirán a eso, al asesinato. Si deseamos que le pase algún mal a nuestro hermano, o que no reciba algún favor porque simplemente no nos cae bien, esta falta de amor también se traduce como aborrecimiento. Y si no estamos mostrando amor y comprensión hacia el hermano, la Escritura dice que somos homicidas. Si no tomamos un momento de reflexión, si tomamos un momento de reflexión y analizamos nuestra conducta hacia el hermano, veremos, hermanos, que realmente nuestra actitud
ya es un homicidio en embrión. Un corazón que está lleno de odio es potencialmente capaz de asesinar y de esta manera convertirse en homicida, porque si te abandonas a dicha pasión y siguiendo hasta sus consecuencias naturales, harías de ese odio la consecuencia inmediata, que es el homicidio. Lo que debemos cuestionar aquí, hermanos, es que si una persona que se dice creyente, dado que el pasaje habla de hermanos, y que de acuerdo a la Escritura es considerado como un homicida por el hecho de no amar a su hermano, se pueda considerar como una persona que ha alcanzado la salvación. Definitivamente eso no es posible, por todo esto que hemos estado diciendo. Pero, como en todo pecado, siempre queda la alternativa del arrepentimiento y del cambio de una actitud de odio hacia una actitud de amor, lo que haría a la persona como efectivamente regenerada a partir de ese momento. Pero antes no. Termina diciendo el apóstol, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, un homicida no tiene parte en el reino de Dios. A menos que se arrepienta y que se vuelva en la fe a Cristo, está perdido eternamente. Juan no da a entender que el que aborrece al hermano había tenido la vida eterna porque en algún momento había sido justificado por el Señor. Si el pecado del odio está sembrado en su corazón, esa persona jamás tuvo en absoluto la vida eterna. Pero Juan tampoco está diciendo que esa persona que ha mostrado odio a su hermano no pueda llegar a ser salvo y a tener derecho a la vida eterna al lado del Señor. Este pecado, por muy grave que lo veamos, es perdonable siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero y la persona cambie su actitud de odio por el amor, por el del amor hacia su hermano. Recordemos, hermanos, Cristo pagó el castigo por todos nuestros pecados, incluso por el pecado de arrebatarle la vida a otra persona. Sin embargo, cuando un individuo pecador obtiene su justificación, su vida y sentimientos primitivos deben quedar atrás y ya no podrá vivir más controlado por el odio. Su nueva naturaleza le impulsará a amar a aquel al que antes llegó inclusive a aborrecerlo. Hermanos, el odio quita la vida, pero el amor la da. Concluyendo, abundando en lo que vimos en el mensaje anterior, un verdadero cristiano es conocido por sus muestras de amor hacia sus prójimos. Lo contrario para el apóstol Juan es solo odio, que es una manifestación de incredulidad. Nuestra obligación es tratar de atraer al que nos odia hacia Cristo, pero no dejando de manifestar en nuestra vida cada una de las características que Dios exige que manifestemos al mundo. Porque hacer lo contrario es solamente el querer adaptarse al mundo y a sus desviaciones, solo para evitar su odio y la aversión que tiene contra nuestra persona. Hermanos, muchos creyentes, con tal de sentirse satisfechos de que le han compartido a los inconversos, utilizan métodos que no son los que Dios nos ha enseñado. Ellos dicen, el fin
justifica los medios. Queriendo ser aceptados por el mundo, nos convertimos en amigos de las costumbres del mundo, nos adaptamos a sus errores y caemos en las trampas del mundo. Puede ser que con esa actitud ya seamos queridos y aceptados por el mundo, pero a los ojos de Dios somos una vergüenza, debido a que no pudimos permanecer firmes en la fe y no fuimos leales y no fuimos obedientes a la voluntad de Dios. Dios tenga misericordia de cualquier cristiano a quien el mundo ha dejado de odiar. El apóstol Santiago dijo: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay otra forma de atraer a un inconverso hacia Dios que manifestándolo con el testimonio de nuestra vida a través de la obediencia y del amor natural que tengamos en nuestras vidas. El amor, como ya lo he dicho, no es la base de la relación que tenemos con Dios. El amor es simplemente el resultado. El amor no es la base de nuestra salvación, es la evidencia de que verdaderamente somos salvos. Este pasaje no solo es una advertencia contra la falta de amor y contra el odio, sino que para nosotros, hermanos, el amar es una real confirmación de la gozosa seguridad que debemos tener de que realmente somos salvos. El amor de un creyente llega a ser tan natural que donde quiera que nos encontremos a un hermano en la fe, aún sin conocerle, le mostremos interés, le mostremos aprecio y compartimos con él, independientemente de la diversidad que como personas podamos tener. Esta es una de las maneras en que recibimos la certidumbre de nuestra salvación. El odio pertenece a la esencia de los hombres profanos del mundo y es el que lleva a los hombres a la perdición. Por el contrario, la condición de los cristianos, que es el amor, tiene que causar necesariamente la envidia y el odio del mundo. Ese mundo que está sumido bajo el dominio del demonio. Como nos enseña el apóstol Juan, así como el odio lleva en sí mismo la inclinación al homicidio, a quitar la vida, así también el verdadero amor lleva en sí la inclinación al sacrificio, a dar inclusive la propia vida por nuestros hermanos. Y como lo hemos estado viendo, para el apóstol Juan, todo aquel que carece de amor tiene un corazón lleno de odio. Y no hay término medio para él. No es simplemente que no le sea simpático. No es simplemente que no le caiga muy bien. Para Juan, o lo amas o lo odias. Y el permitir que el odio se asiente en el corazón de una persona es quebrantar un mandamiento concreto de Jesús. Por lo tanto, el que ama es un seguidor de Cristo y el que aborrece simplemente no es de los suyos. El odio y el odiarse unos a otros es la experiencia normal de una persona que no es salva. Pero de ninguna manera podemos aceptar que esa actitud provenga de un hermano en la fe. Sin embargo, aun si existiera este caso, cuando un corazón con odio le abre sus puertas al Señor, entonces se convierte en un corazón de amor. Y así pues, en vez de querer asesinar a otros por medio del odio, a partir de entonces debe querer amarlos y compartir con ellos el mensaje de la vida eterna.
Hay quienes no parecen sentir ninguna preocupación o interés por los otros hijos de Dios. Pero esta no es la actitud normal de un creyente. Ustedes, hermanos, y yo debemos sentir esa sensibilidad especial hacia los demás creyentes, aunque nunca los hayamos visto antes. Hermanos, entendámoslo de una vez. Si amamos a los hermanos, somos bendecidos, porque eso manifiesta que somos hijos de Dios. Pero somos miserables si los estamos odiando. No hay nadie que no desee ser salvado por Cristo de la muerte espiritual y salvado de la muerte eterna. Entonces, los que sientan que abrigan odio, si realmente le han creído a Cristo, sería irrazonable de su parte el persistir y seguir odiando a alguien, sabiendo que esa actitud es solo una manifestación de no ser una persona regenerada. Entonces, hermanos, si tú descubres esa situación en ti, debes clamar a Dios para que te saque de ese estado de muerte. Pídele como David: Señor, líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Oremos, hermanos. Señor, gracias nuevamente por recordarnos estas cosas tan esenciales en la vida de un cristiano, como es el de manifestarnos amor unos a otros. Te pedimos, Señor, por si llegara a ver en el corazón de alguno de nuestros hermanos resentimiento o aversión hacia uno de los hermanos de nuestra iglesia, negándoles inclusive su calidad de hijos de Dios, que tú los confrontes con tu palabra y que recuerden las palabras de tu Hijo Jesús, que nos dijo: porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Y permite que estas personas se acerquen a aquellos hermanos con los que tengan la menor empatía y se esfuercen en amarlos al igual que a los demás hermanos. Te lo pedimos en el nombre de aquel que dio su propia vida por amor por nosotros, sin que nosotros tuviéramos ningún merecimiento de recibir esta bendición. En nombre de Él, en nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres
siempre eterno Dios. No te agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas, fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú nos agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débil es y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Cristo lo pagó.
del pecar, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté, completo ante él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Cuando ante el trono esté, completo ante él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Damos gracias a Dios por su palabra y llegamos también al momento de las ofrendas. Así que les pido por favor que me acompañen nuevamente en sus Biblias al libro del profeta Malaquías y vamos a leer en el capítulo 2, vamos a volver a leer ahora desde el versículo 11. Dice: prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Nuevamente el tema de los matrimonios con inconversos, con gente que no es del pueblo de Dios. La palabra de Dios vuelve a insistir una vez más. No está permitido casarse a un cristiano con un inconverso. ¿Por qué? Porque dice, profanan el santuario de Jehová. Pero vean qué más dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Vean la seriedad que Dios le da a este asunto. Él cortará de su pueblo a la persona que haga esto. Y esta otra vez: haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es decir, la persona que hace eso, sus ofrendas Dios no las quiere, no son bienvenidas. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Dios de los ejércitos.
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces vemos aquí dos problemas. Uno es el matrimonio con personas inconversas y otro es la infidelidad matrimonial. Entonces, de ambas cosas Dios se desagrada y por ambas dice que Él no va a recibir con agrado las ofrendas que hagan las personas que cometen estas faltas, estos pecados, esta desobediencia en contra del Señor. El Señor ha dicho que Él prefiere la obediencia a sus mandamientos que los sacrificios. Entonces, si tú quieres traer tu ofrenda delante del Señor, examina cómo está tu vida delante de Él. ¿Estás viviendo en rectitud delante del Señor o estás viviendo como te da la gana y quieres venir a pagar tus culpas con ofrendas? Dios dice que Él abomina esto. Él quiere que presentemos nuestras ofrendas, pero quiere que las presentemos en santidad, en obediencia, haciendo su voluntad. De nada sirve traer nuestras ofrendas los domingos si el resto de la semana vivimos desobedeciéndole, vivimos pecando en su contra, vivimos deshonrándole. El Señor se alegra, se goza en nuestra obediencia y recibe con gusto nuestras ofrendas cuando nuestra vida da testimonio de que le amamos, de que le servimos, de que queremos hacer su voluntad y no la nuestra. Yo espero que en esta mañana, al presentar nuestras ofrendas, lo hagamos de esa manera, con un corazón tranquilo, con un corazón sincero, sabiendo que hemos hecho la voluntad del Señor y no nuestra propia voluntad. Que el Señor nos guarde y que reciba con agrado nuestras ofrendas. Oremos a Él. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú nos permites ofrendar para tu obra. Gracias porque tú nos has enseñado que debemos hacerlo con gozo, con alegría, con humildad, pero también en obediencia. Y no solamente en obediencia al mandato de ofrendar, sino en obediencia a toda tu ley, en obediencia a todos tus mandamientos, viviendo en santidad, dándote gloria, honra y alabanza. Señor, ayúdanos a hacerlo de esta manera. Crea convicción en nuestros corazones de santidad, de obediencia, de hacer las cosas como a ti te agradan, y no simplemente de venir a cumplir con un ritual, como si con eso te pudiéramos agradar. Señor, ayúdanos a entender nuestra responsabilidad en las ofrendas, preparándonos durante toda la semana, viviendo en santidad para venir el domingo a presentar nuestra ofrenda y que tú la recibas con agrado. Te agradecemos, Señor, por los que tienen esta actitud en su corazón y vienen a presentar sus ofrendas con gozo para ti, para tu gloria, Señor. Recíbelas y permite que sean usadas y administradas con sabiduría para la extensión de tu reino, para la proclamación de tu palabra, para el sostenimiento de tus obreros. Hágase tu voluntad, Señor, te rogamos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. En la parte de abajo de sus pantallas aparecen los datos de la cuenta de la iglesia, donde pueden ustedes hacer sus depósitos o sus transferencias para presentar sus ofrendas. Y también, hermanos, bueno, queremos agradecer al Señor por los cumpleaños de esta semana, del hermano Juan Soto, de Evan, de nuestra querida hermana Lolita, de nuestra hermana Estela. Que el Señor les bendiga, muchas felicidades y que el Señor les guarde y les conceda muchos años más en salud, en armonía, en felicidad, en obediencia, en santidad a nuestro Dios. Y hermanos, pues para terminar simplemente algunos anuncios. Recuerden ustedes, terminando tenemos el estudio de jóvenes, tenemos el estudio de adolescentes. También a lo largo de la semana están los estudios de mujeres, los estudios de varones. Tenemos también la oración los días miércoles. Y para cualquier información adicional con respecto a estos estudios pueden contactarse con la hermana Josefina a través del WhatsApp. Ustedes tienen los datos, pueden pedirle los informes relacionados con estos estudios y ella con gusto se los proporcionará. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una muy bonita semana y que el Señor los guarde en santidad. Que estén muy bien.